quiero invitarles a que vayan conmigo a un texto que se encuentra en la Biblia en Segunda de Crónicas 16 y vamos a leer solamente el versículo 12. Vamos a leer solamente el versículo 12. Yo estoy tratando de ver si allá está en la pantalla. Excelente. Estábamos teniendo unos problemas técnicos con el presenter, pero gracias al Señor que al final funcionó. Estamos continuando con la serie El cuidado del alma y yo debo confesarles que al nosotros tratar el tema de hoy no vamos a nosotros responder todas las inquietudes de lo que uno puede y debe hacer en medio de una situación de enfermedad, pero a la luz del texto que vamos a estudiar, sí vamos a aprender algunos principios de qué hacer en la enfermedad. Pero dice así este texto de Segunda de Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y yo quiero invitarle a que oremos y que nosotros dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Padre, tú conoces las necesidades de cada persona que está sentada aquí. Vivimos en un mundo caído donde nuestro cuerpo va en deterioro cada día hasta que finalmente experimenta la muerte. No es una sorpresa para nosotros que desde el día que nacemos sufrimos de distintas enfermedades, pero queremos ver la enfermedad a la luz del Evangelio. Y queremos que tu Espíritu abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, que tu Espíritu se mueva en nuestras mentes y corazones y Él nos guíe hacia tu verdad. Oh Señor, te necesitamos en esta mañana. Hemos estudiado tu palabra, hemos recibido una gracia mientras meditábamos en ella, que nos ayudó a reflexionar, a mirar hacia adentro en nuestros propios corazones para también entender nuestra propia necesidad de ti, Señor. Pero en esta mañana ahora necesitamos una nueva gracia, una gracia que nos guíe a convicción de pecado, a entendimiento de tu verdad, pero también a abrazar a Cristo como aquel que vino a revertir la maldición del pecado y a introducir la esperanza gloriosa, no solamente de la salvación de nuestras almas, sino también de futuros cuerpos glorificados que ya no van a experimentar más dolor, ni enfermedad, ni muerte. Señor, glorifica a tu Hijo en esta mañana. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué haces cuando una enfermedad llega a tu vida? Esto es una parte vital del cuidado de tu propia alma, pero también es parte del cuidado mutuo que nos debemos unos a otros en una comunidad de fe que quiere cultivar y quiere desarrollar una cultura de gracia, donde nos exhortamos unos a otros a crecer en fe y por fe en medio de las circunstancias de la vida. Yo quiero compartir con ustedes un testimonio del pastor José Lo Mercado de Iglesia Gracia Soberana en Maryland, Estados Unidos, cuando una enfermedad de forma repentina tocó las puertas de su vida. El 2 de julio de 2024, dice el pastor José, lo estaba con mi familia en Lima, Perú, sirviendo a un grupo de pastores y sus esposas. Y al terminar el evento, al terminar de predicar esa noche, Katy, mi esposa, y yo estábamos conversando con una de las esposas de los organizadores de la conferencia cuando de repente perdí completamente
la capacidad de comunicar mis ideas. No tenía movilidad en mi brazo derecho. Mi visión del ojo derecho de repente desapareció. Al poco tiempo, yo estaba en medio del intenso tráfico de Lima con toda mi familia de camino a una clínica que nos recomendaron con la incertidumbre de saber si llegaríamos a tiempo. Cuando llegamos, una enfermera verificó mis signos vitales y era evidente por el examen clínico, confirmado luego por una resonancia magnética, que yo había sufrido un derrame cerebral isquémico. Me ingresaron en la clínica para realizarme más exámenes, donde un excelente neurólogo pudo determinar que tenía un problema congénito en el corazón. Una abertura diminuta ocasionaba que parte de la sangre que debía ir a los pulmones para ser purificada terminara yéndose al cerebro. Cerca del 20% de la población tiene esa abertura en el corazón, pero la mayoría tiene menos de 1 milímetro. Las aberturas de 3 milímetros suelen ser candidatas inmediatamente para ser cerradas por cirugía. Decía el pastor Joselo, la mía era de 8 milímetros, por lo que mi condición era tan grave que fue calificada con grado 4 en una escala de 5. Pregunta: ¿cómo responderías tú si algo así repentinamente te ocurriera? ¿Qué debe aprender a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, cuando una enfermedad aparece en su cuerpo? Eventualmente, el pastor Mercado fue intervenido quirúrgicamente en los Estados Unidos, y como no puedo hacer toda la historia, gracias al Señor, hoy él se encuentra bien, aunque ha sufrido secuelas de esto que sufrió en su cuerpo. Como iglesia, creemos que también existen enfermedades emocionales y mentales, pero reconocemos esto, que su mayoría están ligadas y enraizadas a situaciones espirituales del alma y del corazón. Y por eso, permítanme también compartirles el testimonio de Grace. No de nuestra hermana Grace, de aquí de la iglesia, sino una joven que no compartieron su apellido, que se llamaba Grace. Grace se consideraba muy firme en su fe y por eso le sorprendió mucho cómo su salud mental se deterioró rápidamente durante sus años universitarios. Al principio pensó que era normal perder el apetito y el interés en todo, pero después le costaba incluso levantarse de la cama. Así que dejó de ir a la iglesia, dejó de ir a sus clases en la universidad, incluso dejó de orar y de hablar con Dios, y hasta pensó en varias ocasiones quitarse la vida. En ese momento, ella se dio cuenta de que su situación era bastante grave. Grace, una joven llena de vitalidad, en medio de su crisis se aisló de los demás. Cada vez que un amigo o un hermano de la iglesia intentaban acercarse, ella los rechazaba, y a medida que su salud mental y emocional empeoraba, sus padres preocupados intervinieron. Y aunque no quería, la llevaron a una clínica y eventualmente los médicos la diagnosticaron con un trastorno depresivo mayor. Y yo vuelvo y les pregunto, amados hermanos y amigos, ¿cómo responderías tú si algo así ocurriera en tu vida? ¿Qué debería hacer un creyente en Cristo cuando una enfermedad emocional o mental de repente trastorna su vida y destruye totalmente tu funcionamiento? Como iglesia, creemos que tanto las enfermedades físicas como las enfermedades emocionales y mentales tienen su respuesta en el Evangelio. Eso no es una respuesta simple. Nuestra salud física depende de Dios y nuestra salud emocional y mental está en las manos de Dios. Por eso toda respuesta a cualquier enfermedad debe ser, como aprenderemos en esta historia, el de apoyarnos primero y ante todo en Dios.
El título del sermón de esta mañana es: ¿qué haces en la enfermedad? ¿Qué haces en la enfermedad? Apóyate primero en Dios. Y todo texto en la Biblia tiene una verdad que cuando meditamos en ella con el deseo de adorar a Dios y responder en obediencia, la palabra nos llama a responder evangélicamente a su verdad y la podemos resumir de esta manera para nuestras vidas. Sabiendo que Dios permite y usa las enfermedades físicas y emocionales como medios para acercarnos a Él, tú y yo debemos apoyarnos primero en Dios en medio de la enfermedad y no en los médicos. Escucha bien, sabiendo que Dios permite y usa las enfermedades físicas y emocionales como medios para acercarnos a Él, tú y yo debemos apoyarnos primero en Dios en medio de la enfermedad y no en los médicos. Ahora, que esa afirmación no cause un problema en su corazón que le impida entender lo que vamos a estudiar. No estamos descartando el nosotros usar los médicos como medios también de la gracia común de Dios. Lo que esta verdad y este pasaje y esta historia nos está enseñando es que antes de ir a los médicos, o incluso en el proceso en el que vamos de camino a los médicos, nuestros corazones deberían primero y ante todo buscar a Dios. Estamos en Segunda de Crónicas, que es el segundo de 2 tomos de libros históricos que relatan una y otra vez la historia de los reyes de Israel, enriqueciendo a Primera y Segunda de Samuel y a Primera de Segunda de Reyes, enfocándose principalmente en los reyes del reino de Judá que continuaron la descendencia de David después que Israel fue dividida en 2 reinos por el castigo de Dios sobre los pecados del rey Salomón. Y hace varias semanas yo prediqué de Primera de Samuel acerca del rey Saúl y del profeta Samuel. Hoy avanzamos un poco más en la historia de la redención a través de los reyes de Israel para enfocarnos en un nuevo rey. El día de hoy nos estaremos enfocando en la historia del rey piadoso descendiente de David llamado Asa. Y no les niego que probablemente el Espíritu de Dios inquietó mi corazón porque en mi tiempo a los pies de Jesús con mi esposa hemos estado leyendo en secuencia los libros históricos y recientemente hemos estado en Segunda de Crónicas también. Y es precisamente el rey Asa quien con su vida nos va a modelar para bien y para mal lo que deberíamos hacer en medio de la enfermedad. Sin embargo, antes de llegar a las razones de la enfermedad de Asa, conozcamos más de cerca a este rey. Asa era tataranieto de David, bisnieto de Salomón, nieto de Roboán e hijo de Abías. Asa viene de la descendencia real de David, aunque no todos en su descendencia fueron fieles y de corazón perfecto buscaron al Señor. Del rey David, como muchos de ustedes conocen, se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, excepto por el adulterio con Betsabé y el homicidio de su esposo Urías, aunque no queremos en nada rebajar lo escandaloso de sus pecados. Salomón, al principio, comenzó como un joven humilde, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, siguiendo los pasos de David su padre, pero luego se corrompió, casándose con muchas mujeres extranjeras, desviándose del diseño de Dios con mujeres de Egipto, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, las cuales desviaron su corazón tras dioses ajenos, adorando, quemando incienso y sacrificando a Astoret, a Milcón, a Quemos, a Moloc, entre otros. Y de esta manera Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió
cumplidamente a Jehová como David, su padre. Y aunque al final de su vida Salomón se arrepintió y volvió al Señor, y el libro de Eclesiastés es el testimonio de ello, por los pecados de Salomón, dice la Biblia, Dios rompió el reino de Israel en dos. De Roboán, hijo de Salomón, se dice que no dispuso su corazón para buscar a Dios, sino que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Edificó estatuas, imágenes de acera, permitió a los sodomitas, LGBT, e hizo conforme a todas las abominaciones de las naciones. De Abías, padre de Asa, se dice que su corazón no fue perfecto para con Jehová su Dios, y aunque luchó contra la idolatría del rey Jeroboam del reino del norte, luchó por preservar la adoración en el templo que apuntaba al evangelio de la gracia. La Biblia dice que Abías continuó en algunos de los pecados de su padre Roboam. Y cuando murió Abías, reinó en su lugar su hijo Asa. Yo espero que ustedes no hayan perdido la secuencia de lo que estaba pasando en esta familia y en el trasfondo familiar de la vida de Asa, porque esto nos enseña algo muy importante. Tú y yo no tenemos que ser definidos por nuestra herencia familiar. Es cierto, la familia influye, la familia deja marcas en nosotros, pero nosotros no tenemos que continuar con los pecados generacionales de nuestros bisabuelos, abuelos y padres. Dios nos llama a romper con las ataduras familiares que se han traspasado como mala influencia de generación en generación. Escucha esto, tú no tienes que ser definido o definida por los pecados de tu familia. Cada uno de nosotros es responsable si va a seguir el mal ejemplo o si en fe romperá con esquemas de idolatría, con esquemas de paganismo, con esquemas de sodomía que hemos heredado en nuestras familias. Asa fue un ejemplo de romper con la atadura idolátrica y rebelde de su bisabuelo Salomón y de su abuelo Roboam. Él rompió con la atadura de un corazón dividido y de doble ánimo como lo fue su padre Abías. Hermanos y amigos, en la sangre de Jesucristo hay poder para romper con esas malas influencias familiares, de tal manera que podamos establecer un verdadero cambio generacional de fe, de temor a Dios, de obediencia a su palabra y de entrega total a su voluntad y a su reino. Dice la Biblia en Primera de Reyes 15, del 11 al 14, que Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron con todo. El corazón de Asa fue perfecto para con Jehová. ¿Notaron lo que hizo Asa con la mala influencia de su familia? Incluso con la mala influencia de su propia madre, que todavía en vida quería imponerse sobre él. La Biblia dice que él privó a su madre de ser reina por su idolatría. Qué tremendo testimonio del poder de la gracia de Dios, transformando a un hombre, estableciéndolo como un ejemplo de fe y de piedad en una generación. Dios puede hacer eso contigo también, mi hermano y mi hermana. Si tú te humillas ante Dios,
si crees y abrazas la gracia del Evangelio y si dispones tu corazón para perseguir a Dios, para obedecer su palabra. Oh, que Dios levante en medio de su pueblo, en medio de Ciudad de Gracia, una generación que rompa con las ataduras generacionales de pecado para gloria de Dios. Ahora bien, de acuerdo a la historia de Asa, existen varias maneras piadosas como tú y yo podemos y debemos aprender a apoyarnos en Dios en medio de la enfermedad. Y la primera manera piadosa es abrazando la enfermedad como un medio soberano de instrucción y corrección del Señor. Abraza la enfermedad como un medio soberano de instrucción y corrección del Señor. Y este es el versículo clave. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y vamos a ver algo aquí chocante. Porque lo interesante y al mismo tiempo chocante del rey Asa fue que aquel que mandó a todo el reino de Judá a buscar a Jehová, el Dios verdadero, y a poner por obra su ley y sus mandamientos, que modeló, como ya vimos, el romper ataduras generacionales, que demostró que creer y obedecer a Dios trae paz, bendición, estabilidad y prosperidad, que en dos grandes ocasiones escuchó a los profetas de Dios y se humilló y clamó y se apoyó en Dios diciendo en 2 de Crónicas 14:11, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Este rey que vio cómo el terror de Jehová cayó sobre sus enemigos y sobre las naciones a su alrededor, por él apoyarse en Dios en momentos de adversidad, ese mismo rey al final de su vida flaqueó. Al final de su vida se debilitó en fe y se olvidó de volver a confiar en Dios ante una nueva amenaza militar en su contra. Y hermanos y amigos, esto nos enseña algo. Esto nos enseña algo muy serio y revelador. Los buenos comienzos no garantizan buenos finales. Los buenos comienzos no garantizan buenos finales. Tú y yo no podemos depender de las victorias y bendiciones de Dios del pasado. Aunque en el pasado hayamos confiado en Dios en medio de nuestras luchas y adversidades y hayamos visto la mano de Dios poderosamente derramando su abundante gracia y favor en los momentos más difíciles de nuestras vidas, la verdad es que ante toda nueva batalla espiritual tenemos que de nuevo buscar al Señor, tenemos que nuevamente apoyarnos en Él. La gracia de Dios se necesita para cada nuevo reto, para cada nueva prueba, para cada nueva adversidad. Escucha esto, tú y yo necesitamos una gracia nueva y fresca que surja y fluya del manantial continuo de la fe. Hasta que no lleguemos a la gloria, ninguno nos hemos graduado de vivir por fe. Por eso, para recibir su gracia, tenemos que humildemente volver a apoyarnos en Dios por medio de la fe. Y fue precisamente en ese contexto de una nueva amenaza militar del reino del norte de Israel, donde Asa se enorgulleció, donde Asa no buscó, ni clamó, ni se apoyó en Dios, sino que confió en su propia sabiduría militar, haciendo una alianza pecaminosa con el rey de Siria para que fuera el rey Ben-Hadad y no Dios que lo defendiera de sus enemigos. Y es en ese momento
que Dios le envía a Asa, un profeta llamado Hanani, con este mensaje en Segunda de Crónicas 16, del 7 al 11. En ese tiempo, el vidente Hanani vino a Asa, rey de Judá, y le dijo, escuchen bien esto, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, recuerda, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente, en la Reina Valera dice, tú has obrado locamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel porque estaba enojado contra él por esto. Y por ese tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo. Mis hermanos y amigos, ¿están captando lo que está ocurriendo aquí? Esta acción de Asa es la que lo conduce a su enfermedad. No podemos perder de vista aquí cómo la enfermedad es un medio soberano de corrección e instrucción del Señor. Ante la corrección y amonestación del profeta Hanani, el rey Asa se enorgulleció, él endureció su corazón como le pasó a Saúl con Samuel, porque no solo ignoró la palabra de Dios, sino que también rechazó la corrección de Dios por medio de su profeta, y su endurecimiento fue tal que enojado arremetió contra el profeta, algo que ni Saúl se atrevió a hacer, metiéndolo en la cárcel, y oprimió a los piadosos del pueblo que también le estaban llamando la atención. Pero el problema de Asa no era contra el profeta Hanani. El problema de Asa era contra Dios. Y es justo después de esto que la Biblia dice en el versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero escucha esto, aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Esa grave enfermedad de los pies que llegó sobre Asa le duró 2 años, porque dice que en el año 39 le llegó la enfermedad, y luego si sigues leyendo el capítulo dice que él murió y reinó 41 años. La enfermedad llegó a su vida como un medio soberano de corrección para humillarlo, para hacerlo volver a Dios en arrepentimiento, y lo vemos tan claro y obvio porque tenemos los eventos de su vida revelados por Dios para nuestro aprendizaje. Pero justamente este ejemplo debe traer sobriedad sobre nuestros juicios. Escuchen esto. Porque al nosotros no conocer la condición espiritual de los demás y su relación con Dios y la secuencia de eventos en sus vidas desde una perspectiva divina, nosotros no podemos cometer el error de los amigos de Job e inmediatamente concluir falsamente que si alguien sufre de una enfermedad es porque han cometido un pecado grave, y luego perpetuar y regar como un chisme la mentira de que esa enfermedad le llegó como un castigo, disciplina de Dios, o que Dios nos libre de tal ligereza farisaica. Ahora, este pasaje sí quiere enseñarnos a abrazar la enfermedad como un medio soberano de instrucción y corrección del Señor. Hermanos y amigos, Dios usa la enfermedad para enseñarnos que la enfermedad es parte de la existencia humana en medio de un mundo caído. La Biblia dice en Génesis que Dios en el principio creó todo perfecto y bueno en gran manera, y no fue sino cuando Adán y Eva desobedecieron que el pecado entró en la humanidad, afectando toda la creación, trayendo sufrimiento, enfermedad y muerte a nuestra experiencia. Y aunque no siempre una enfermedad es el resultado directo de un pecado particular, sí debemos creer que todas las enfermedades son una de las muchas maneras como el pecado ha afectado nuestra vida aquí en este mundo. Pero también la enfermedad
si tú lo piensas, si tú lo consideras y contemplas seriamente, la enfermedad es un medio soberano para llevarnos a Jesucristo. Si el pecado trajo enfermedad, cada enfermedad física, emocional o mental es un recordatorio del poder mortífero del pecado. Cuando experimentamos enfermedades, cada una de ellas debería, como una ilustración viva, apuntarnos hacia el Evangelio. La enfermedad es una ilustración de los efectos destructivos del pecado, y así como la enfermedad tiene el potencial de matar y destruir, así el pecado entró en la humanidad para matar y destruir. Y así como Cristo dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, Cristo nos llama a ti y a mí a reconocer que estamos enfermos y que por lo tanto necesitamos urgentemente de un médico, y ese médico es Él. Por eso Cristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cada enfermedad, desde la más leve hasta la más grave, debe concientizarte de que eres un enfermo espiritual, eres un moribundo con una enfermedad terminal espiritual y que necesitas al gran médico y salvador del alma, que es Jesucristo, que vino al mundo a morir en la cruz para perdonar todos tus pecados, para resucitarte espiritualmente de los muertos, para rescatarte de la muerte y condenación de tu alma y para darte vida eterna y vida en abundancia. Por lo tanto, si esta mañana todavía no has creído en Cristo como tu Salvador, deja que el conocimiento de la enfermedad te traiga a Él. Ven a Cristo en esta mañana. En Ciudad de Gracia abrazamos la enfermedad como un medio para proclamar a Cristo como el único Salvador, entendiendo que por encima de nuestra necesidad de sanidad física está la urgente necesidad de salvación de tu alma. ¿De qué te vale que tu cuerpo esté sano por 1000, 2000, 3000 años si al final tu alma perecerá en el infierno? Me encanta como Juan Carlos Rael dijo: de forma natural, no comprendemos el valor pleno del bendito Salvador. En lo secreto imaginamos que nuestras oraciones, nuestras buenas obras y la participación en los sacramentos salvarán nuestras almas. Pero cuando el cuerpo comienza a flaquear, la absoluta necesidad de un redentor, de un mediador y de un abogado ante Dios el Padre se hace tan evidente ante los ojos de los hombres como fuego, y les hace comprender como nunca antes aquellas palabras que dicen: a tu cruz me aferro. La enfermedad ha logrado que muchos encuentren a Cristo en la habitación del enfermo. En la sombra del valle de muerte, donde los enfermos caminan, rozando el borde del precipicio de la eternidad, Cristo y su cruz se convierten en la única y verdadera esperanza del alma y del cuerpo. Ya vimos la primera manera piadosa como tú y yo podemos y debemos apoyarnos en Dios en medio de la enfermedad, y es abrazando la enfermedad como un medio soberano de instrucción y corrección del Señor. Pero hay una segunda manera, y es esta: rehusando refugiarte solo en los médicos y priorizando tu necesidad espiritual de buscar al Señor. Rehúsa refugiarte solo en los médicos y prioriza tu necesidad espiritual de buscar al Señor. Volvemos a leer el versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era tan grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y como ya dijimos, es obvio por el caso de Asa que a veces Dios nos castiga y nos disciplina por pecados específicos que hemos cometido contra Él. Asa fue confrontado por el profeta Hanani
por haber hecho una alianza pecaminosa con Ben-Hadad, rey de Asiria, para él defenderse de sus enemigos, y no como él había aprendido de apoyarse primero en Dios y había visto grandes victorias contra los etíopes y los libios. Y en vez de humillarse, Asa escogió endurecerse contra Dios, metió preso al profeta, inmovilizando sus pies con un cepo. Y por eso, poéticamente, algo que es muy común en la historia de la redención, la justicia poética de Dios. Y por eso, poéticamente, Dios trajo una enfermedad a sus pies. Dice el comentarista Matthew Henry: Asa había puesto al profeta en el cepo y ahora Dios lo puso en el cepo a él. Así su castigo correspondió a su pecado. Hermanos, no queremos presentar una imagen de Dios como que ante toda rebelión y desobediencia Él está disfrutando cocinar una consecuencia que sea exacta al nivel de tu pecado. Pero Dios es creativo. Y Él utilizó la enfermedad de los pies no para destruir a Asa. Él utilizó la enfermedad precisamente en sus pies como un medio para humillarlo, para llamarlo al arrepentimiento. Pero el autor de Crónicas se sorprende que ni aún en esa enfermedad Asa se humilló y buscó al Señor. Dios esperaba que la enfermedad lo hiciera recapacitar, pero en vez de buscar al Señor, Asa se endureció y se refugió solo en los médicos. Hermanos y amigos, nosotros somos almas interconectadas con cuerpos. Dios hizo que nuestros cuerpos reflejen síntomas del estado espiritual de nuestras almas. Por eso existe una tendencia en todos nosotros de somatizar en el cuerpo los problemas emocionales del alma. Es decir, que nuestra condición espiritual, la forma como nos alejamos de Dios o nos acercamos de Dios, la forma como nos endurecemos en el pecado o como nos humillamos en arrepentimiento, tiene efectos en nosotros. Tiene efectos mentales, tiene efectos emocionales, tiene efectos físicos en nuestros cuerpos. Después de su pecado con Betsabé, David dijo en el Salmo 32, 3 al 4: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado no confesado ni arrepentido produjo en David enfermedades en sus huesos. Su corazón sufrió de día y de noche de temor, de ansiedad, de tristeza y de depresión. Su verdor emocional, mental y físico se volvió como sequedades de verano. Pero cuando David confesó, oh, gloria a Dios por la gracia que nos guía al arrepentimiento. Pero cuando David confesó en el Salmo 32, 5, dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice el Salmo 32 y el Salmo 51 que David sintió como la misericordia de Dios lo liberó de su angustia y de sus dolores. Experimentó la obra purificadora de la sangre de Cristo, que limpia la mente, que limpia la conciencia, trayendo paz que sobrepasa todo entendimiento al más vil de los pecadores. Su tristeza, su depresión y su ansiedad fueron cambiadas por el gozo y la alegría del perdón y de la salvación. Incluso desapareció el dolor de sus huesos, que por su pecado Dios mismo había abatido. Hermanos y amigos, no nos malentiendan. Nosotros no queremos decir que en toda ocasión,
cualquier dolor físico está relacionado a nosotros habernos desviado de Dios. No estamos enseñando tampoco que está mal buscar ayuda en los médicos. El pastor José Lo Mercado fue llevado inmediatamente a una clínica para ser visto por un médico. Grace fue llevada por sus padres urgentemente a un hospital para ser tratado por un especialista. Pero podemos y debemos, mientras nosotros buscamos ayuda médica para tratar con las enfermedades físicas y emocionales que atentan con nuestra salud y nos amenazan con la muerte, en el proceso de buscar ayuda en los médicos, no podemos ignorar que primero y ante todo está nuestra necesidad espiritual de buscar al Señor en medio de la enfermedad. ¿Tú sabes por qué? No solo porque Dios pudiera estar usando la enfermedad para llamarte al arrepentimiento de uno o varios pecados, sino porque al final Dios es el gran médico. Él es quien está por encima de los médicos y los medicamentos. Él es quien soberanamente infunde vida y aliento a todas las cosas. Él es quien concede salud, estabilidad, bienestar mental, emocional y físico. Él es quien da discernimiento y destreza a los médicos para que ellos sean instrumentos de sanidad para nosotros. Y es por eso que debemos acudir primero a Dios antes que a los médicos. Matthew Henry dijo sobre Asa: era su deber recurrir a los médicos. Es tu deber recurrir a los médicos. Pero confiar en ellos y esperar de ellos lo que solo Dios podía ofrecer era su pecado y su insensatez. La ayuda de las criaturas siempre debe usarse teniendo en cuenta al Creador y dependiendo de Él, quien es el que hace que cada criatura sea lo que es para nosotros y sin quien los médicos más hábiles y fieles carecen de valor. Pregunta: ¿pudiera ser que por nosotros ignorar nuestra condición espiritual y la necesidad de arrepentirnos y confiar en Cristo como Salvador y santificador de nuestras almas, que en algunos casos de enfermedades físicas y emocionales ningún médico, ningún psiquiatra, ningún consejero, ninguna pastilla nos pueda sanar? Pudiera ser que algunas veces Dios hace nula la medicina, hace nula la terapia, porque estamos ignorando nuestro pecado. Estamos ignorando nuestra necesidad de acudir a Cristo para recibir su perdón y transformación. Hermanos y amigos, Dios utiliza muchos medios para llamarnos al arrepentimiento, para ponerlo a Él en primer lugar. Y uno de ellos es la enfermedad. Dios usó una enfermedad cuando yo era bebé para traer a mi madre a Cristo. Dios está cumpliendo muchísimos propósitos a través de las enfermedades. Mira cómo Dios utilizó muchísimos medios, incluyendo la enfermedad, para tratar de que el corazón de su pueblo Israel volviera a Él. Amós 4, del 6 al 11: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó con todo. No os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros pestilencia y enfermedad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón
escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermanos, Dios es muy creativo para captar nuestra atención. Y aunque no estamos diciendo otra vez que cada vez que experimentamos una enfermedad es porque estamos en pecado y apartados de Dios, pero muchas veces Dios usa la enfermedad para que nosotros no solamente crezcamos en nuestra dependencia en Dios, no solamente lo pongamos en primer lugar, sino también para que andemos en una vida santa y en una vida pura, apartada para Él. Su deseo no es destruirnos. Su deseo es que nos humillemos y que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Todas las enfermedades deberían llevarnos a una seria examinación de nuestra condición espiritual ante Dios. Ustedes no lo van a creer. Yo estaba preparando este sermón y de repente yo sentí una enfermedad. Síntomas de una gripe, un dolor de estómago. Yo decía, Señor, ¿y será cierto que en medio de yo preparar este sermón tú estás visitando mi cuerpo con una enfermedad? Yo lo vi como una lección objetiva de Dios, para que en la semana yo estuviera orando y clamando al Señor que me visitara, y yo sentí su gracia y su poder también visitándome al punto tal que ayer sentía su liberación en mi cuerpo. Pero en toda enfermedad deberíamos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres mostrarme a través de esta enfermedad? ¿Qué aspectos de tu persona, carácter y atributos quieres que yo conozca más de ti? ¿Qué meta espiritual quieres lograr a través de mi enfermedad? ¿Ante quiénes deseas que yo sea un ejemplo de paciencia y de fe en la enfermedad? ¿A quiénes quieres que yo les predique y alcance para Cristo a través de la enfermedad? Y como somos pecadores, propensos a la desobediencia y a la dureza de corazón, ante cualquier enfermedad deberíamos preguntarnos, Señor, ¿qué pecado pudiera estar tú confrontando y corrigiendo en mi vida? ¿En qué área de mi vida como asa me he endurecido? ¿Ante qué debilidad de carácter he sucumbido? ¿Qué cosas del mundo estoy amando e idolatrando? ¿A quienes no he perdonado? ¿Contra quién sigo todavía guardando rencor? ¿Pudiera ser que no me he humillado y que todavía no me he arrepentido verdaderamente de algún pecado? Por eso cada persona es responsable de revisarse espiritualmente, de autoexaminar su corazón en medio de la enfermedad y pedirle a Dios, como le pidió el salmista al Señor en el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Ustedes saben qué? Por lo general, casi todo el mundo, cuando está en una enfermedad, se humilla y clama a Dios. No tenemos un termómetro espiritual para conocer la sinceridad de la gente, pero casi la mayoría de gente se humilla. Es más, hasta como da un poco de risa que Dios nos ponga boca arriba en la cama para que nosotros miremos al cielo. Juan Carlos Rayel dijo, si no escuchamos la voz de la misericordia, Dios algunas veces nos hace escuchar por su vara. Si en esta mañana, al tú examinar tu conciencia, al escuchar la historia de Asa y al sentir las punzadas del Espíritu de Dios en tu mente y corazón, si Dios está usando alguna enfermedad física o emocional para sacudirte, para hacerte recapacitar, para librarte de la espiral dureza del pecado de tu corazón y restaurarte de nuevo a una sana y creciente relación con Él. En esta mañana, ven a Cristo. Ven a Cristo. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tú confiesas en esta mañana tus pecados,
Cristo se convertirá para ti en ese fiel y justo abogado defensor que perdonará todos tus pecados y te limpiará de toda tu maldad. Y aunque Dios no garantiza que inmediatamente tú te arrepientes y confiesas tu pecado, cualquier enfermedad en tu cuerpo será sanada. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si tu arrepentimiento y acercamiento a Jesucristo es el inicio de tu sanidad? ¿Quién sabe? Pero alguno dirá, ¿y qué si percibo que otro hermano o hermana está sufriendo de alguna enfermedad por algún pecado en su vida? Antes de precipitarte y cometer el error de los amigos de Job, yo te invito a que ores primero a Dios por ese hermano o por esa hermana. Pídele a Dios que si esta percepción tuya es real, que Dios se lo revele a tu hermano o a tu hermana en su corazón. En una cultura de gracia tenemos que ser cuidadosos, pero también tenemos que ser amorosos. Pero si tu conciencia y el Espíritu de Dios te siguen inquietando sobre esa posibilidad, acércate en amor y humildad. Manifiéstale esta preocupación a tu hermano, a tu hermana, con amor y gracia, sin hacer un juicio final, diciendo, hermano, estoy preocupado por ti. Hermana, estoy preocupado por ti. Y quién sabe si Dios te está inquietando, si Dios te está moviendo, como Dios movió al profeta Hanani para rescatar a ese hermano o a esa hermana de ese pecado, para que luego en arrepentimiento y fe ese hermano y esa hermana pueda recibir de Dios sanidad espiritual, física y emocional en su vida. Como les dije al principio, este estudio no es un estudio exhaustivo de todo lo que tú y yo podemos y debemos hacer en medio de la enfermedad, pero por lo menos la historia de Asa nos debe haber redarguido y entrenado para que ante cualquier enfermedad nos apoyemos primero en Dios y no en los médicos. El pastor Juan Carlos Rael añadió, la enfermedad es una carta amistosa del cielo. Es un llamado a la puerta de la conciencia. Es la voz del Salvador llamando a la puerta del corazón. Dichoso aquel que abre la carta y la lee, que oye el llamado y abre la puerta y recibe a Cristo en la habitación de la enfermedad. Padre, hemos estado predicando sobre el cuidado del alma. Y cada uno de nosotros te necesita en esta mañana. Señor, queremos ser una iglesia que en las vicisitudes, en las adversidades, en las circunstancias difíciles de la vida, cuando enfrentamos enfermedades, que nosotros tengamos una teología lista y firme en nuestras mentes y corazones para saber exactamente cómo responder de una forma que traiga honra y gloria a ti a la luz del Evangelio. Oh Señor, aquí hay una iglesia que yo desconozco en su totalidad porque no puedo ver sus corazones. No conozco su historia, pero tú la conoces perfectamente. Tú sabes sus trasfondos. Tú sabes todo lo que les ha afectado a lo largo de su vida. Tú sabes su condición actual. Y tú conoces ahora mismo cómo está su relación contigo. Yo te pido, Padre, que tu palabra no vuelva vacía, sino que ella haga la obra por la cual tú en este domingo de julio la has enviado. Señor, y si hay alguien que está pasando por una enfermedad física o emocional, úsala para acercar a esa persona a ti, sea para creer en Cristo como Salvador, sea para crecer en dependencia en ti, pero también si es para guiarlo al arrepentimiento y a la obediencia. Oh Señor, toca su corazón. Usa tu palabra con poder, oh Espíritu de Dios, pero ayúdanos
a la luz de esta verdad, a que nos cuidemos los unos a los otros. Quita de nosotros el egoísmo y el orgullo. Y si vemos a nuestros hermanos pasando por enfermedades, que también nosotros seamos movidos para nosotros ser instrumentos de tu gracia en sus vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro hermano y consiervo Asa, que aunque comenzó muy bien y terminó mal, es un hijo de Dios que su vida nos sigue enseñando y confrontando. Guárdanos, Señor, de nosotros terminar mal, porque aún una vida de mucha piedad y temor a ti no garantiza que al final, Señor, terminaremos en humildad, apoyándonos primero en ti. Oh Señor, que nosotros no seamos como aquellos que se refugian solo en los médicos, en los psiquiatras, sino que seamos como aquellos que primero se refugian y se apoyan en ti. Yo te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.